Cuba Información. Sí, y bueno, podríamos continuar. Durante los años 80, he dicho todas las actividades que hace. En los años 90 también participa, es el autor intelectual de una red de una lista de atentados que se realiza contra instalaciones turísticas en Cuba, en el que tuvo como resultado la muerte de un turista italiano, Fabio Di Celmo, y varios heridos. Y así es como este señor pues ha ido llegando hasta la situación actual en que en abril del 2005 ingresa de manera irregular en territorio de Estados Unidos desde México y miente diciendo que había llegado a Texas a través de un todoterreno, cuando realmente había venido en un barco acompañado de una serie de contrarrevolucionarios, ¿no? Claro, evidentemente en Estados Unidos, aparte de que esto es una entrada ilegal en el país, mentir sobre la forma de entrada es un delito serio allí que se castiga incluso con cárcel. Y entonces lo curioso es que con todo este historial en Estados Unidos el juicio que se le hace es por entrada ilegal y por mentir. Hay una cosa que quiero apuntar. Antes de hacer algún pequeño apunte biográfico, a mí me llama mucho la atención, ¿no?, el doble rasero del imperialismo para medir las cosas, ¿no? A este hombre se le considera un héroe anticomunista. Y además, si nos retrotraemos un poco, vemos que es el autor intelectual del atentado de la cubana de aviación y que está reconocido por él en inglés y en castellano. Incluso en los atentados que hubo en 1997 contra el Copacabana, donde murió Fabio Di Celmo y esto, él incluso en una entrevista que le hace el New York Times en 1998, reconoce eso, otra vez reconoce que está implicado en los atentados, ¿no? Yo voy a hacer un pequeño apunte biográfico de este hombre. Su nombre completo es Luis Clemente Faustino Posada Carriles, nacido en Cienfuegos el 15 de febrero del 28, y se le ha conocido, como bien apuntaba José, por varios alias. Bambi, el comisario Basilio, etcétera, ¿no? Ha sido un hombre que ha participado en un montón de cosas sucias, incluso ha planeado varios atentados contra el comandante Fidel Castro. Y cuando fue, por ejemplo, a Chile Fidel Castro, él planeó un atentado contra Fidel. Y en el 80 en El Salvador también. Yo además quería hacer una pequeña comparación, porque ahí es donde yo veo el doble rasero de medir, ¿no? Yo tengo la fea costumbre de meterme con el imperialismo yanqui siempre, y ahora me voy a meter otra vez. Resulta de que cuando sucedió el atentado aquel de Gran Bretaña, en el cual implicaron a los libios, que cayó en una de las ciudades, en Lockerbie, en Inglaterra, resulta que acusan a los agentes secretos de Gaddafi, e incluso Gaddafi, desde su gobierno, para suavizar las sanciones que le imponían los países de Europa y el imperialismo yanqui, paga una indemnización a cada familia. Ha pagado miles de millones de dólares, porque no sé si le dio 10 millones de dólares a cada familia por los muertos. Pero resulta que este hombre que ha participado en un atentado que se sabe probado, ¿por qué aquí el imperialismo no reclama las indemnizaciones que le reclamaban a Gaddafi? En fin, hay cosas que te llaman la atención como eso, como la propia farsa del juicio. Resulta de que un juicio que si hubieran juzgado a una persona normal y corriente dura 2 primaveras, como digo yo, una semana como mucho, resulta que lo alargan durante 13 semanas. Cuando presentan testigos que lo implican en atentados terroristas, el abogado de Posada Carriles se arma de una serie de subterfugios y convierte a los testigos en acusados. Intenta desacreditarlos, la jueza
Kathleen Cardone, que por otra parte es Amiga de una de las amadas de Bush, Ujú. lo deja hacer y deshacer todo lo que quiere cuando realmente los jueces, en los juicios, cuando los abogados o los fiscales repitan las preguntas, muchas veces con una palabra técnica les dicen que vale, ¿no? Que no insistan. Y aquí los han dejado hacer y deshacer todo lo que les ha dado la gana. 3 meses para acusarle de que era un indocumentado. Cuando cogen a cualquier chicano por ahí y lo meten a la cárcel y lo deportan. Eso es una cosa que dices, joder, hablando en castellano, qué cosa, ¿no? De que para juzgar a un hombre de 83 años, un hombre que yo diría más bien una alimaña, se tiren 3 meses. Hombre, yo creo que finalmente Luis Posada Carriles es un cúmulo de datos, de conocimiento, bueno, de la historia del terrorismo de Estado en Estados Unidos. Entonces es una persona muy peligrosa si está en la cárcel, si es condenado. En Estados Unidos, como decía Bea, no se le va a juzgar con justicia, o sea, no se le va a condenar. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas cosas que contar sobre la CIA, sobre la implicación directa del gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto todo eso ha sido parte del chantaje de los intermediarios y de la gente que le representa ante el actual gobierno de Estados Unidos. Una persona, junto con tantos otros terroristas de origen cubano, que han estado durante décadas siguiendo las órdenes de la CIA contra Cuba y siguiendo las órdenes de la CIA en colaboración con dictaduras del Cono Sur, por ejemplo, ¿no? Porque esta persona estuvo en varios países del Cono Sur, también colaborando, no solamente en Venezuela, ¿no? Y en Centroamérica, sino también en el Cono Sur, colaborando con las dictaduras que existían en aquel momento, en los años 70. Y hay que recordar que Luis Posada Carriles, cuando es condenado en Venezuela, se fuga de la cárcel saliendo por la puerta principal. En el año 85 se fugó. En condiciones más que sospechosas. Efectivamente, sale por la puerta, es decir, no cava ningún túnel, no hay una huida espectacular, es decir, le dejan salir, ¿no? O sea, imaginémonos qué poderosísimas fuerzas maneja este individuo y qué contactos poderosos tiene en el gran poder mundial, ¿no? En el gran poder del imperio. Después, cuando en el año 2000 intenta asesinar de nuevo a Fidel en el Paraninfo de la Universidad de Panamá y es detenido porque los servicios secretos o la seguridad del Estado de Cuba lo descubren. La guardia personal de Fidel descubre que Posada Carriles estaba por allí y estaba tramando un atentado que además no iba solo contra Fidel, sino contra todos los asistentes al acto, que eran estudiantes fundamentalmente. Cuando le detienen y le condenan, si no me equivoco, a 8 años, después, al de un tiempo, es indultado por la presidenta de la derecha en aquel momento, la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. También una persona con muchísimos contactos en Estados Unidos y en la mafia de origen cubano de Miami. Es decir, que el gran poder político va a defender siempre a este individuo porque lo que quiere es que se muera de una vez y oculte y se muera con todas las cosas pruebas. Con todas las pruebas y las cosas que conoce de la historia sucia, de la guerra sucia de Estados Unidos contra Cuba. Hay una cosa que yo quería apuntar también. Los colaboradores de este hombre, que mucha gente ni siquiera los conoce porque son menos nombrados y algunos incluso han pasado por nuestro país. Por ejemplo, él está implicado en el atentado de Barbados juntamente con Orlando Bosch. Y más adelante, según unos informes del FBI, le implican en la preparación de la voladura de un barco soviético con Jorge Mascanosa. Sí. Que eso generalmente la gente recuerda a Posada Carriles como una persona que estaba ahí, que muchos ni siquiera saben. Le preguntas por ahí a la gente normal
¿quién es Posada Carriles? Y nadie te lo sabe decir.